en el versículo 11 del capítulo 14, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Perdón, hermano Nicolás. ¿Qué está leyendo? Apocalipsis 14, 2, 11. ¿11? Sí. Y Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Resulta que en el final del tiempo, si usted sigue leyendo el versículo 14, dice: miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, antes de la segunda venida de Cristo, va a haber un conflicto final. Antes de la segunda venida de Cristo hay un conflicto final entre dos grupos. Un grupo dirigido por la bestia, su imagen, y que van a colocar una marca de la bestia. Y el otro grupo está los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entre los mandamientos también hay un sello que identifica a los que adoran al Creador, mientras que la marca identifica a los que adoran a las criaturas, a la bestia y a su imagen. Ese conflicto final muestra dos pueblos, la bestia, su imagen y su marca, enfrentando al otro pueblo, los que guardan los 10 mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pero acá en Apocalipsis 12, versículo 17, nos muestra también otra situación referente a ese conflicto final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí nos muestra al dragón. El dragón, en Apocalipsis 12 también nos muestra quién es el dragón, ¿ya? Y nos muestra que el dragón es Satanás. Y Satanás aquí en este momento está dirigiendo a la bestia, su imagen y su marca, porque son los que van a ir a arder al lago de fuego. Y nos muestra otra escena de la guerra final, donde Satanás hace una guerra contra la mujer, y la mujer en la profecía significa la iglesia final, la iglesia. Y dice, con el resto de la descendencia de ella, o sea, los descendientes, el residuo que queda de la iglesia en el tiempo final, tiene una característica: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? Guarda los 10 mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19:10 nos va a decir que es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El remanente final tiene dos características: guarda los 10 mandamientos, que incluye el sello de Dios, que es el sábado, y además de eso tiene el espíritu de la profecía. Debe tener profeta dentro de ese pueblo. Y el espíritu de profecía tiene una función especial. Oseas 12:13. Oseas 12:13 nos va a decir qué función tiene el espíritu de profecía. Dice así: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. La profecía o el profeta siempre, en cada movimiento del pueblo de Dios, siempre ha tenido una preeminencia, una función. Aquí, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto a través de Moisés, y por un profeta fue guardado.
No solamente surgió Israel, sino que ese profeta, ¿qué función hizo también? Guardar al pueblo. ¿Cómo fue guardado el pueblo? Bueno, vamos a ver cómo el espíritu de profecía tiene la función de cuidar, de guardar, de asesorar al pueblo de Dios. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes 6, del 8 al 13. Eliseo y los sirios. Aquí vamos a ver el papel del espíritu de profecía siempre en función del pueblo de Dios. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Resulta que el rey de Siria tenía un conflicto con Israel y le colocaba emboscadas, planeaba emboscarlos y hacía todas esas planeaciones, pero Dios le revelaba a Eliseo los planes del rey de Siria, donde iba a ser emboscado. Y Eliseo entonces le comunicaba al rey de Israel y hacían los planes para que no pasaran por el lugar y se protegían. Cuando el rey sirio veía esta situación, ¿qué pensaba él? Alguno de los que están aquí en la reunión sale y le cuenta al rey de Siria los planes que tenemos contra ellos. ¿Y qué le dijo uno de los siervos? No, sino que el profeta Eliseo está ¿en dónde? En Israel, y Dios le revelaba los planes que tenía contra el rey de Israel. Y al final, ¿qué dijo él? Bueno, mira dónde está para que yo envíe a prenderlo. Entonces el rey de Siria dijo: voy a prender al tal Eliseo. ¿Para qué? Ya no declare mis planes que tengo contra el pueblo de Israel. ¿Cuál es la función del espíritu de profecía aquí? Y siempre ha sido lo mismo: declarar al pueblo de Dios los planes del enemigo. Las trampas de Satanás que le coloca al pueblo de Dios se le revelan al profeta, y el profeta se la revela a quién. Pero al igual que el rey de Siria, ¿qué va a intentar hacer Satanás? Que el profeta, aprender el profeta, ponerlo preso. ¿Y cómo lo pone preso? Que no se oiga su voz, que no se lea sus escritos, que no se sepa todo lo que ha declarado para el pueblo, y el pueblo lamentablemente va a caer ¿en qué? En las trampas de Satanás. ¿Se entienden? ¿Cuál es la función del espíritu de profecía y cuál es el plan de Satanás? Que la gente no lea los libros donde están todas las trampas que él tiene para el pueblo. Si lo logra hacer, el pueblo va a caer en las trampas. Si el pueblo lee los libros, no va a caer en las trampas. Por eso el título aquí dice: ataque de Satanás al espíritu de profecía, porque ahí está revelado todo para el pueblo de Dios. Vamos a ver una conversación entre Satanás y sus ángeles planeando
contra el pueblo de Dios, contra la iglesia adventista. ¿Qué les parece? Una conversación de los Satanás con sus secuaces, planeando todo, cómo va a hacer todo para que el pueblo de Dios en la ley dominical caiga fresquito en las trampas de él. Pero antes vamos a leer unas citas. Aquí. Dice en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. El rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que los adventistas del séptimo día, que van a adoptar su posición bajo la bandera de Satanás. O sea, van a ver adventistas del séptimo día bajo la bandera de ¿quién? Satanás. Pero ¿qué es lo primero que van a hacer para ser parte de ese equipo de los que estén bajo la bandera de Satanás? Abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás será para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbio 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a trabajar hábilmente en diferentes ¿qué? Formas, mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Está hablando del testimonio del espíritu de profecía. Va a utilizar diferentes elementos, diferentes instrumentos, diferentes formas, hábilmente, para que la gente no estudie ni sepa qué es lo que está escrito en el espíritu de profecía. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. Y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Entonces dice aquí que Satanás se propuso que ocurrieran. Dice que los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. ¿Qué va a aparecer entonces si no prestamos atención? Una serie de ¿qué? Errores de toda clase van a aparecer. Evento de los últimos días, páginas 181, 182. Nicolás, permíteme que recalquemos un puntico. Devuélvete a la antepasada. Esa. Mira, dice que el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Sabe Satanás que si nosotros ponemos en duda la inspiración divina, sin profecía el pueblo será disipado y una ola de errores van a ser infiltradas, y nosotros, como no escudriñamos el espíritu de profecía acompañado de la Biblia, no nos damos cuenta de la cantidad de errores que entran, porque como no estudiamos, los desconocemos los errores. Evento de los últimos días, páginas 181 y 182. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios.
Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Es un proceso, ¿no? Primero, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Después que sigue escepticismo de las doctrinas, de los puntos vitales de nuestra fe. Después que sigue duda hacia las Sagradas Escrituras. Y después la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redoblan sus esfuerzos hasta que los lanzan en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Todo un proceso, para que cuando llegue la ley dominical, la gente al final se pase fácilmente al bando contrario. Vamos ahora sí a mirar una conversación donde Satanás está dando órdenes al pueblo de Dios, órdenes a sus ángeles malignos, para ver cómo ataca la iglesia, cómo prepara todo para que la iglesia, o sea, los miembros de la iglesia, en la ley dominical terminen de parte de él, guardando el domingo. Vamos a ver qué artimañas va a hacer. Testimonios para ministros, páginas 395 a la 398. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Miren lo que está viendo ahí, ¿no? Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días y nosotros estamos en otras cosas, ellos sostiene diligentes consultas. ¿Qué es diligente consulta? Reuniones y reuniones y reuniones con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares, o sea, las demás denominaciones, ya están dormidas, arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar los mandamientos de Dios. Entonces le dice a los ángeles, bueno, ya las demás iglesias las tenemos como dormidas. Así que ahora hay que ponernos bien concentrados es a los que esperan la segunda venida de Cristo y guardan los mandamientos de Dios. Los adventistas del séptimo día. Dice el gran engañador, mire lo que le dice a los ángeles malignos. Debemos vigilar a los que están llamando la atención a la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Él quiere que los ángeles malignos luchen para que la gente no conozca el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. ¿Ya? Y dice que mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado. Cuando termine eso, dice, nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Cuando está hablando de la iglesia, no está hablando de la iglesia adventista del séptimo día, está hablando de todas las denominaciones que hay. Nicolás, regrésalo un momentico. Mira, el gran engañador dice, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Por eso él tiene toda sus secuaces pendientes de los que estamos guardando el sábado, para que nos arrullen, estemos dormidos y cuando lleguen las pruebas realmente no nos demos cuenta qué está haciendo él con cada uno de nosotros. El día de reposo
es el gran asunto que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso que nosotros hemos creado. Hemos logrado que lo acepten tanto los mundanos como los miembros de iglesia. Ahora hay que inducir a la iglesia a unirse al mundo para apoyarlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor de Dios y a seguir la costumbre y la tradición. Yo voy a influir, miren esto, yo voy a influir, Satanás está diciendo esto, yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares, o sea, de las demás denominaciones, para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Lo que las escrituras afirman que es la perfecta ley de libertad debe ser presentado como un yugo de servidumbre. Eso le está diciendo Satanás a los ángeles que él va a hacer sobre los ministros, que enseñen que es un yugo de servidumbre la ley de Dios. La gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investigan por sí misma. ¿Cuál es el secreto que él tiene ahí con esas iglesias populares? La gente acepta las explicaciones de las escrituras de su parte de sus pastores y no investigan por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Entonces él sabe que el sistema es, como la gente no estudia por su propia cuenta y cree lo que diga el ministro de esas iglesias populares, entonces la gente sigue creyendo eso. Pero nuestra principal preocupación consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. ¿Cuál es el objetivo? Silenciar a la secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ella. Llamaremos a nuestro lado a hombres grandes y sabios, que según el mundo, e induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado, o sea, el domingo, será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan caso de ellas serán expulsados de las ciudades y aldeas, y se les hará pasar hambre y privaciones. Cuando dispongamos del poder, mostraremos lo que podemos hacer con los que no quieran abandonar su lealtad a Dios. Indujimos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, a la iglesia romana, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique por la violación de nuestro día de reposo, sea el domingo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran en la fila de los observadores de los mandamientos. ¿Cuántos se van a pasar cuando ellos coloquen esa pena de muerte? Dice ahí, muchos, ¿ya? Pero antes de recurrir a esa medida extrema, o sea, antes de colocar esas cuestiones de pena de muerte, antes de eso, dice, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. Ahora viene cómo, dice, podemos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Por medio de qué? Va a meter mundanalidad, concupiscencia y el orgullo. Se considerarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunden el juicio y anulan la capacidad de discernir los hará caer. ¿Ya? Ahora dice, id, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentarle el mundo en sus aspectos más atractivos para que depositen aquí sus tesoros y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo posible para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios que puedan usar contra nosotros. Mantener el dinero en nuestras propias filas. Mientras más medios obtengan,
más daño causarán a nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Entonces él está tratando de que el pueblo más bien se coloque a amar el dinero y no invierta en la causa de Dios. Hacer que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos, y no necesitaremos temer su influencia. No necesitaremos temer su influencia. ¿Cuándo? Cuando hace que el pueblo se preocupe más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Ahora dice aquí, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Toda persona ¿qué? Egoísta y codiciosa caerá bajo el poder de Satanás y finalmente será separada del pueblo de Dios. Por medio de los que tienen apariencia de piedad, pero no conocen la eficacia de ella, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían bastante daño. ¿Ya? Los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. ¿Quiénes serán los colaboradores más eficaces en la iglesia? Los que aman más los deleites que a Dios. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. Un momentico, hermano Nicolás. A eso hay que hacerle énfasis. Miren, está profetizado que la mundanalidad se va a meter entre el pueblo de Dios. Eso está profetizado. Y dice que los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase de gente, si son capaces e inteligentes, servirán de cebo para atraer a otros a nuestras trampas. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. O sea que esas personas están profesando ser adventistas del séptimo día, creer lo que nosotros creemos, pero Satanás las está utilizando a través de su mundanalidad, a través de amar más las cosas terrenales, las está utilizando para separar parte del pueblo de Dios. De esta manera, los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente crea que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron. Y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. O sea, entre más nos asemejemos al mundo, podemos tener más influencia sobre los mundanos que vengan a la iglesia. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice Satanás, que hacer creer al pueblo de Dios que entre más nos acomodemos a la cultura, entre más nos acomodemos a la época, va a venir mucha más gente para ser evangelizada. Eso nos quiere hacer creer ¿quién? Satanás. ¿Ya? Dice, así separará de Cristo, entonces, así se separarán de Cristo, entonces no tendrán fuerza para resistir nuestro poder, y antes de mucho estarán dispuestos a ridiculizar el celo y la devoción que tenían antes. Van a decir, nosotros antes éramos extremistas. Hasta que demos el golpe decisivo en la ley dominical, hasta que demos el golpe decisivo deben ser incansables nuestros esfuerzos. ¿Cómo van a ser? Incansables los esfuerzos de Satanás y los ángeles contra los observadores de los mandamientos. Debemos estar presentes en todas sus reuniones. ¿Cuál es la orden? Deben estar presentes ¿en cuántas reuniones? En todas. Nuestra causa sufrirá bastante, especialmente en sus grandes reuniones, y debemos de ejercer mucha vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y sean impresionadas por ella. ¿Qué es lo que él va a hacer? Evitar que la gente escuche la verdad
y sea impresionada por ella. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. ¿Qué va a tener en la misma iglesia? ¿Qué va a meter? Hombres que sostengan falsa doctrina. Tendré en el terreno como agentes míos. ¿Agentes de quién? A hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. También tendré incrédulos presentes. ¿Qué más va a haber? Incrédulos presentes que manifestarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia, tendríamos poca esperanza de vencerla. Se tendría poca esperanza de vencer, dice Satanás, si la gente leyera y creyera esas palabras de advertencia. Pero si podemos apartar su atención de esas admoniciones, seguirán ignorantes de nuestro poder y astucia y por fin los retendremos en nuestras filas. Dios no permitirá que se desprecien impunemente sus palabras. Si podemos mantener a las almas engañadas por cierto tiempo, la misericordia de Dios se apartará de ellas y Él nos las entregará para que la dominemos completamente. ¿Qué va a hacer? Dice Satanás que Dios le va a entregar ¿a quién? A las almas. Si las mantienen engañadas por cierto tiempo. Debemos producir distracción y causar división. ¿Qué más deben de hacer? Producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar, a acusarse y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que Satanás va a incitar lo que ellos hicieron en el cielo. ¿Qué cosa? Criticar, a juzgar, a acusarse y condenarse mutuamente, albergar egoísmo y enemistad. Esos pecados, dice él, nos arrojó de su presencia. Así que todos los que sigan nuestro ejemplo en la iglesia tendrán una suerte similar, serán expulsados. Ahí están las trampas ¿de quién? De Satanás para la iglesia. ¿Qué tratará él de hacer? ¿Que sepamos eso o que no sepamos? Que no la sepamos. Irá a hacer todos sus planes y nosotros no nos damos cuenta. Y vemos ahí, dice que utilizará gente ilustrada para eso. ¿Ya? Entonces hay que estar alerta. ¿Cuál es la solución o cuál es la prevención? Uno, estudiar el mensaje. Si uno no conoce el mensaje de los 3 ángeles a cabalidad, fácilmente podemos caer en eso. Segundo, conocer la historia del movimiento adventista desde sus orígenes. Porque muchos de los errores que se cometieron, dice ahí que volverán a aparecer otra vez. Y si yo no sé cuáles son los errores, ¿cómo sé cuando aparezcan, cómo los voy a identificar? Si yo no sé la historia del movimiento adventista. Pues todo eso es lo que Satanás tiene planeado para, antes de la ley dominical, prepara todo el camino para que llegue en ese momento y el pueblo en su mayoría, el plan de él es que apostate en el momento de la ley dominical. Bueno, quería compartir. Nicolás, mira, hay que hacer una cosa. ¿Sabe Satanás que la mayoría de los que hoy están profesando van a guardar el domingo? ¿Sabe Satanás que la mayoría va a guardar el domingo? Por eso él está haciendo toda esta preparación.
y vigilando a los que están profesando guardar el sábado. Y uno de los primeros pasos para apartarlos de honrar y respetar el sábado, uno de los primeros pasos es que los pone a dudar de los escritos de la sierva de Dios. No creen en el espíritu de profecía. Ponen dudas en cuanto a lo que se lee también finalmente en la Biblia. Y se van uniendo cada día más con el mundo, practicando todo lo que practica el mundo. Y muchos tienen la excusa de que se acercan al mundo es para ganar almas, cuando el mundo se los está ganando a ellos. Y no solamente eso, traen su mundanalidad a la iglesia. ¿Sabe Satanás que a toda esa gente la utiliza como cebo para ir ganando adeptos que se van a unir en la ley dominical a él? Esto está profetizado. Y muchos los desconocemos porque no estudiamos.